Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos, queridos oyentes. ¿Están preparados para concluir con esta fantástica historia de otra vuelta de tuerca? Nunca imaginamos que hubiese tanta tensión en esta historia, ¿verdad? Por lo menos yo no lo pensaba así. Espero que les haya gustado mucho, que haya sido de su agrado. Me gustaría conocer su opinión acerca de la historia, de cómo fue relatada, de los cambios y mejoras que piensan que yo podría hacer para que ustedes lo disfruten más, ya no esta historia, pero sí otras por venir. No esperemos más, no creemos más tensión y comencemos con la historia. Capítulo 22. Sin embargo, el verdadero tormento vino cuando la señora Grouse se hubo ido e inmediatamente la eché de menos. De haber previsto cómo iba a sentirme al estar sola con Miles, comprendí enseguida, todo hubiera ido mejor. En realidad, ninguna hora de mi estancia en Blythe fue tan propensa a las aprensiones como aquella en que descendí las escaleras para enterarme de que el carruaje con la señora Grouse y mi alumna ya habían salido del parque. Ahora, me dije, estaba cara a cara con los elementos, y durante buena parte del resto del día, mientras luchaba contra mi debilidad, llegué a sospechar que había sido sumamente imprudente. El lugar era mucho más hermético de lo que yo suponía, y mucho más cuando por primera vez aprecié en el aspecto de los demás un confuso reflejo de la crisis. Lo ocurrido les había despertado la curiosidad. La repentina medida de mi colega era bastante inexplicable, por mucho que quisiéramos explicarla. Criadas y sirvientes estaban desconcertados, lo que me estropeaba los nervios. Luego comprendí que era necesario invertir el efecto. En resumen, que precisamente evité el naufragio total empuñando el timón, y me atrevo a decir que aquella mañana me comporté de un modo muy solemne y muy severo. Asumí de buena gana la conciencia de tener mucho que hacer e hice que se supiera. Así como que una vez abandonada a mis propias fuerzas, me sentía especialmente animosa. Durante 1 o 2 horas anduve por todas partes con este estado de ánimo, y no me cabe duda, con el aspecto de estar al borde de un ataque de furia. Sin embargo, debo confesar que iba desfalleciente. La persona que parecía estar menos preocupada resultó ser, hasta la hora de la comida, el propio pequeño Miles. Mientras tanto, mis pasos por la casa no me habían dado ocasión de ponerle el ojo encima, pero habían colaborado a poner de manifiesto el cambio que se estaba produciendo en nuestras relaciones, como consecuencia de que su sesión de piano del día anterior me había retenido, seducido y entontecido, para que Flora escapara. La publicidad, desde luego, de que algo iba mal había comenzado por el encierro y la partida de Flora, y con la inobservancia de nuestro habitual horario de clases. Él ya había desaparecido cuando al ir a bajar abrí la puerta de su dormitorio y abajo me enteré que había desayunado, en presencia de un par de sirvientas, con su hermana y la señora Grouse. Luego había salido, según dijo, a dar un paseo. Nada expresaba mejor que eso su clara conciencia del brusco cambio de mis funciones. Estaba por determinar qué iba él a permitirme que fueran esas funciones. De todas formas, constituía un extraño alivio, sobre todo para mí, poder renunciar al fingimiento. Entre tantas cosas como salieron a la superficie, poco exagero diciendo que quizá la más sobresaliente fuese acabar con la absurda ficción de que yo tenía algo que enseñarle. Baste decir que mediante pequeñas argucias tácitas, con las que él protegía mi dignidad aún más que yo, tenía que pedirle que me excusara el esfuerzo de ponerme al nivel de su verdadera capacidad. En cualquier caso, ahora gozaba de su libertad, y yo nunca volvería a restringírsela. Sobre todo, además, ya lo había demostrado sobradamente cuando al reunirse conmigo en la sala de estudio la noche anterior, yo no había formulado una pregunta ni una indirecta sobre el problema dominante del período recién concluido. Desde este momento tenía otras ideas. Sin embargo, cuando finalmente lo tuve en mi presencia,
La dificultad de aplicarlas y mi cúmulo de problemas se me evidenciaron ante la hermosa figura del pequeño, en quien lo ocurrido no había dejado la menor sombra. Para indicar dentro de la casa el tono de elegancia que quería implantar, ordené que nos sirvieran la comida, a mí y al muchacho, en la planta baja, como decíamos. Así que había estado esperándolo entre la grave pompa del salón, junto a la ventana por la que había recibido de la señora Grouse el primer domingo de espanto el vislumbre de algo que difícilmente puede denominarse luz. Allí sentada volví a sentir, pues lo había sentido una y otra vez, cómo mi equilibrio se buscaba en el triunfo de mi rígida voluntad, la voluntad de cerrar los ojos con todas mis fuerzas a la verdad de que aquello de que debía ocuparme era algo repulsivamente antinatural. La única forma de proseguir era confiando en la naturaleza y contando con ella, considerando que mi monstruosa prueba era como una incursión en una dirección desacostumbrada, desde luego, y desagradable, pero que al fin y al cabo solo exigía otra vuelta de tuerca de la virtud humana normal. No obstante, ningún proyecto requería más tacto que este concreto proyecto de aportar toda la naturaleza de mi propio ser. ¿Cómo podría poner un poco de ese tacto para suprimir toda clase de referencias a lo ocurrido? Por otra parte, ¿cómo podría hacer referencias sin lanzarme de nuevo a lo terrible y oscuro? Pues bien, al cabo de un rato se me ocurrió una especie de respuesta, que de momento se vio confirmada al encontrar algo indiscutiblemente raro en un primer repaso de mi pequeño compañero. En realidad, fue como si descubriera ahora, y lo había descubierto tantas veces en las lecciones, otra delicada forma de facilitarme las cosas. No había una cierta luz en la constatación que surgió de un especial brillo todavía no completamente apagado mientras compartimos nuestra soledad, en la constatación de que, aprovechando la oportunidad, la preciosa oportunidad que ahora se presentaba, sería estúpido, tratándose de un niño tan bien dotado, renunciar a la ayuda que podía prestar su gran inteligencia. ¿Para qué le había sido dada esa inteligencia sino para salvarse? ¿No podría uno, con objeto de llegar a su entendimiento, arriesgarse a tender el brazo hacia su espíritu? Fue como si, cuando estábamos cara a cara en el comedor, me hubiera enseñado el camino. Sobre la mesa estaba el cordero asado y yo lo había troceado con meticulosidad. Miles, antes de sentarse, permaneció un momento con las manos en los bolsillos, mirando la carne, sobre la que parecía estar a punto de hacer algún comentario sarcástico. Pero lo que enseguida dijo fue: «Escuche, querida, está verdaderamente muy enferma. La pequeña Flora no está muy mal y mejorará enseguida. Londres le hará recuperarse. Blythe ya no le convenía. Ven aquí y come tu cordero». Me obedeció presto, llevándose el plato a su sitio con cuidado, y una vez sentado, prosiguió: «¿Ha dejado de sentarle bien Blythe de repente?» «No tan de repente como tú crees. Hay quien lo ha visto venir». «Entonces, ¿por qué no la envió fuera antes?» «¿Antes de qué?» «Antes de que estuviera demasiado enferma para viajar. Me sentí inspirada, animosa». «No está demasiado enferma para viajar. Se hubiera puesto de quedarse. Era el momento indicado para tomar medidas. El viaje disipará las malas influencias». Estaba sublime y las hará desaparecer. Ya entiendo. Miles también estuvo sublime. Se puso a comer con sus encantadoras maneras de mesa que me habían eximido de toda amonestación desde el día de mi llegada. Cualquiera que hubiese sido la razón de su expulsión del colegio, no había sido por comer mal. Hoy estuvo tan irreprochable como siempre, pero inequívocamente más meticuloso. Se veía que trataba de dar por supuestas más cosas de las que encontraba fáciles sin ninguna ayuda, y se sumió en un apacible silencio al hacerse cargo de la situación. Nuestra comida fue muy breve, la mía un puro simulacro, e inmediatamente hice que retiraran el servicio. Mientras lo hacían, Miles volvió a quedarse de pie, con las manos en sus pequeños bolsillos y dándome la espalda,
y estuvo mirando por la misma y amplia ventana por la que aquel día había yo visto algo que me sobrecogió. Estuvimos en silencio mientras nos acompañó la criada. Tan silenciosos, tuve la ocurrencia de pensar, como si fuéramos una joven pareja en viaje de bodas, que en el hotel se sienten avergonzados ante la presencia del camarero. Él no se dio la vuelta hasta haberse ido la criada. Bueno, al fin solos. Capítulo 24. Más o menos. Me imagino que mi sonrisa fue minúscula. No del todo. Eso no nos gustaría, agregué. No, supongo que no. Por supuesto, están los otros. Están los otros, claro que están los otros, convine. Sin embargo, aunque estén, prosiguió él, todavía con las manos en los bolsillos y plantado delante de mí, no importa mucho, ¿no es verdad? Hice todo lo posible por evitarlo, pero me sentí palidecer. Depende de lo que se entiende por mucho. Sí, todo depende, dijo conciliador. No obstante, volvió a ponerse de cara a la ventana, y a continuación se aproximó con su paso inquieto, dubitativo y meditabundo. Estuvo un rato asomado, con la frente contra el cristal, contemplando los absurdos arbustos que yo conocía y la melancolía de noviembre. Siempre he dispuesto del recurso de los labores de punto, con las cuales gané ahora el sofá. Instalándome allí con las labores, como reiteradamente había hecho en los momentos tormentosos que he descrito, momentos en que sabía que los niños se entregaban a algo que me estaba vedado, obedecía a mi costumbre de estar preparada para lo peor. Pero una sensación fuera de lo normal creció en mí, mientras hallaba un significado en la encogida espalda del muchacho, precisamente la sensación de que ahora no me excluía. Esta idea se intensificó en los siguientes minutos y me llevó a la inmediata deducción de que quien estaba excluido era él. Los marcos y los paneles del gran ventanal eran para él una especie de imagen del fracaso. Tuve la sensación de verlo encerrado, bien fuera o bien dentro. Era admirable, pero no estaba cómodo. Lo interpreté como un brote de esperanza. No estaba buscando a través de los paneles encantados algo que no podía ver, y no era la primera vez en todo aquel tiempo que caía en semejante error. La primera vez, la primerísima, me pareció un maravilloso augurio. Aunque controlaba sus reacciones, aquello parecía ponerlo nervioso. Había estado todo el día nervioso, y si bien se sentó a la mesa con su habitual delicadeza de modales, necesitó todo su pequeño talento para disimularlo. Cuando al fin se dio la vuelta para hacerme frente, era como si su talento hubiese desaparecido. Bueno, creo que estoy contento de que a mí sí me convenga Bly. Al parecer, has visto más en estas 24 horas que en todo el tiempo anterior. Espero, proseguí con valentía, que te hayas divertido. Oh, sí, nunca había ido tan lejos. Por todos los alrededores, a millas y millas de distancia, nunca había sido tan libre. Tenía unos modales muy suyos, y a mí no me quedaba más remedio que tratar de seguirlo. Bien, ¿te gusta? Él estaba de pie, sonriendo. Luego, al fin, en 3 palabras. ¿Y a usted? Puso más énfasis del que yo nunca hubiera creído posible en 3 palabras. No obstante, antes de darme tiempo a responder, continuó como si tuviera la sensación de que era una impertinencia y debía retractarse. No puede haber nada más encantador que la forma como usted se lo toma, pues, desde luego, si ahora estamos todos juntos y solos, usted es quien está más sola. De todos modos, apostilló, espero que no le importe demasiado. ¿Tener que estar contigo? Pregunté. Querido niño, ¿cómo podría importarme? Aunque he renunciado al derecho de tu compañía, tan por encima de mí estás. Al menos lo disfruto inmensamente. ¿Para qué otra cosa iba a quedarme? Me miró más abiertamente, y ahora la expresión de su rostro me sorprendió como la más bella que le había conocido. ¿Se queda solo por eso? Sin duda, me quedo como amiga tuya, y debido al tremendo interés que tengo porque estés lo mejor posible, al menos en lo que esté en mis manos. Eso no te debe sorprender.
Me temblaba la voz, de tal forma que me era imposible disimular la agitación. ¿No te acuerdas de lo que te dije cuando fui a sentarme a tu cabecera aquella noche de tormenta, de que no hay nada en el mundo que no hiciera yo por ti? Sí, sí. Por su parte, se le notaba cada vez más nervioso y tenía que controlar la entonación, pero lo conseguía mucho mejor que yo, riéndose en medio de la seriedad, simulando que bromeábamos alegremente. Solo que me parece que lo dijo para que yo hiciera algo por usted. En parte fue para que hicieras algo por mí, concedí, pero tú sabes que no lo has hecho. Ah, sí, dijo con la más brillante y superficial vehemencia. Usted quería que le dijera algo. Eso es, que me dijeras francamente lo que estabas pensando. Ya lo sabes. Entonces, ¿qué ha quedado para eso? Hablaba con una alegría en que captaba un hálito de resentimiento, pero no sé explicar el afecto que me causaba aquel débil inicio de rendición. Era como si para mi propio asombro al fin se presentase aquello por lo que se suspiraba. Bueno, sí, voy a confesarlo. Me he quedado precisamente para eso. Dejó transcurrir tanto tiempo que supuso que lo hacía con el propósito de repudiar los motivos de mi conducta, pero lo que por último dijo fue: ¿quiere decir ahora y aquí? No hay mejor sitio ni mejor momento. Él miró a su alrededor, incómodo, y yo tuve la rara o excéntrica sensación de que era el primer síntoma que le había descubierto de la proximidad del miedo. Era como si de repente me tuviese miedo, lo que en realidad me sorprendió, pareciéndome lo mejor que le podía ocurrir. Sin embargo, con la tensión del esfuerzo, sentí que sería inútil tratar de ser dura, y al instante siguiente me oí diciendo, con tanta suavidad que debía resultar grotesca: ¿quieres, pues, volver a salir a pasear? Muchísimo. Me sonreía heroicamente, y este conmovedor valor infantil quedaba engrandecido por su auténtico rubor. Cogió el sombrero con el que había entrado en el comedor y le daba vueltas de una forma que, aunque estando a punto de alcanzar mi meta, me despertaba un perverso horror por lo que yo misma estaba haciendo. Era por lo menos un acto de violencia, pues ¿en qué consistía sino en la intromisión de la idea de obscenidad y culpabilidad en una criatura pequeña e indefensa que había supuesto para mí la revelación de las posibilidades de una hermosa relación personal? ¿No era algo vil crear en un ser tan exquisito una desazón que le era ajena? Supongo que ahora interpreto nuestra situación con una claridad inexistente en aquellos momentos, pero me parece ver nuestros pobres ojos reluciendo con un destello premonitorio de la angustia que luego viviríamos. Así que dimos vueltas uno alrededor del otro, con terrores y escrúpulos, como luchadores que no se atreven a acercarse. Pero por quién temía cada uno de nosotros era por el otro. Eso prolongó otro rato el silencio y retrasó los golpes. Se lo contaré todo, dijo Miles. Quiero decir que le contaré lo que usted quiera. Usted se quedará conmigo y los dos estaremos muy bien, y yo se lo contaré, pero ahora no. ¿Por qué no ahora? Mi insistencia le hizo darme la espalda y lo retuvo de nuevo junto al ventanal, en un silencio en el que se hubiera oído la caída de una pluma. Luego, otra vez, volvió delante de mí, con el aire de la persona que espera que en otro sitio a alguien que merece su consideración. Tengo que ver a Luke. Hasta entonces nunca le había obligado a decir una mentira tan zafia, y consecuentemente me sentía avergonzada. Pero aun siendo sus mentiras horribles, no hacían sino confiarme en mi verdad. Pensativa, hice unos cuantos puntos de mi labor. Bueno, vete con Luke, y yo te esperaré para lo que me has prometido. A cambio, antes de irte, dame una mínima satisfacción. Tenía la impresión de creer que había salido ganando con nuestro pacto. Muy pequeña. Sí, poca cosa. Dime, estaba concentrada en la labor e improvisando. Si ayer por la tarde cogiste mi carta de la mesa del vestíbulo. Capítulo 24. Como consecuencia de algo que solo puedo describir como una feroz interrupción de la sensibilidad,
un golpe que en un primer momento, al ponerme en pie de un salto, me redujo al ciego impulso de agarrarlo, atrayéndolo contra mí y manteniéndolo instintivamente de espaldas a la ventana, mientras buscaba apoyo en el mueble más cercano. No pude advertir durante unos instantes el efecto que lo dicho tuvo sobre Miles. Teníamos ante nosotros la misma aparición a la que yo había tenido ya que enfrentarme en aquel sitio. Peter Quint había surgido ante mi vista como un centinela en la puerta de una prisión. Lo siguiente que vi fue que se acercaba a la ventana por fuera y luego que acerca del cristal y brillando al través, ofrecía una vez más a la sala su lívido rostro de condenado. Decir que en un segundo tomé una decisión es un resumen muy burdo de lo que acaeció en mi interior. No obstante, no creo que ninguna mujer hasta tal punto sobrecogida hubiera recuperado antes su capacidad de respuesta. En medio del horror de aquella inmediata presencia, se me ocurrió que la respuesta debía consistir en viendo y encarando lo que yo veía y encaraba, conseguir que el muchacho no se diera cuenta. La inspiración, no encuentro otra forma de decirlo, consistió en comprender que tenía voluntad y fuerzas para hacerlo. Era como luchar contra un demonio por un alma humana, y cuando lo hube sopesado bien, vi que aquella alma humana, en mis brazos y entre el temblor de mis manos, tenía un perfecto rocío de sudor sobre su adorable frente infantil. El rostro que tan cerca estaba del mío era tan blanco como el rostro pegado al cristal. Y de él surgió enseguida un sonido, no bajo ni débil, sino como si procediera de mucho más lejos, que yo sorbí como una fragante ráfaga. Sí, yo la cogí. Ante esto, con un gemido de placer, lo abracé y lo acerqué contra mí, y mientras lo apretaba contra mi pecho, donde sentía el tremendo pulso de su corazón mezclado con la repentina fiebre de su cuerpecito, mantuve los ojos sobre lo que había en la ventana, y lo vi moverse y variar de postura. Lo he comparado con un centinela, pero su momentánea y lenta rotación fue por un instante muy similar al acecho de una fiera. Mi valor era tal que lo sentí surgir de mí como una llama. En tanto, de nuevo, surgió en la ventana el rostro vidrioso, el canalla, que miraba fijamente como si vigilara y esperase. La misma seguridad de que ahora estaba en condiciones de desafiarlo, así como la positiva certeza, hasta entonces, de que el niño no se había dado cuenta, me hicieron proseguir. ¿Por qué la cogiste? Para ver lo que usted decía de mí. ¿Has abierto la carta? Sí, la he abierto. Ahora mis ojos estaban sobre la cara de Miles, mientras lo alejaba un poco, y la desaparición de la mueca burlona me demostró cuánto tal era su inquietud. Lo asombroso era que por fin, gracias a mi triunfo, sus sentidos estaban sellados y la extraña comunicación había cesado. Sabía que estaba en presencia de algo, pero no sabía de qué, y aún menos sospechaba que yo lo sabía. Y cómo me emocionó este esfuerzo cuando al devolver la mirada a la ventana solo vi que el aire estaba limpio de nuevo y que gracias a mi triunfo personal la presencia se había desvanecido. Allí no había nada. Sentí que yo era la causa de la desaparición y que era evidente que lo conseguiría todo. —¿Y no encontraste nada? —exclamé jubilosa. Miles sacudió tristemente la cabeza. —Nada. —Nada de nada casi grité de alegría. —Nada de nada —repitió él entristecido. Le besé en la frente, la tenía húmeda. —¿Qué has hecho luego con la carta? —La he quemado. —¿La has quemado? —Ahora o nunca. ¿Es eso lo que hiciste en el colegio? —¡Ay! Lo que había provocado. —¿En el colegio? ¿Cogías cartas u otras cosas? —¿Otras cosas? Ahora parecía pensar en algo lejano y que sólo recordaba gracias a la opresión del nerviosismo, pero lo logró. —Si robaba. Sentí enrojecer hasta los mismos raíces del cabello mientras me preguntaba si lo más extraño era hacer semejante pregunta a un caballero o si lo más extraño era aceptarla con una naturalidad que indicaba la profundidad en que había caído. —¿Por eso no podías volver? Solo manifestó una pequeña y sombría sorpresa.
Usted sabía que no puedo volver. Lo sé todo. Me echó una larga y extraña mirada. Todo, todo. De modo que has... Pero no tuve fuerzas para repetirlo. Miles sí, con gran sencillez. No, no he robado. Mi cara debió demostrarle que lo creía a pies juntillas. No obstante, mis manos lo bambolearon, pero fue de pura ternura, como preguntándole por qué, si no era nada, me había condenado a aquellos meses de tormento. ¿Qué hiciste, pues? Con una vaga expresión dolorida, miró en torno a la parte alta del salón y respiró 2 o 3 veces, como si tuviera cierta dificultad. Podía haber estado en el fondo del mar y haber levantado los ojos hacia la leve luz verde del anochecer. Bueno, dije cosas. Solo eso. Les pareció suficiente. Te echaron por eso. Verdaderamente, nunca un expulsado se había molestado tan poco para justificarse como aquella personilla. Parecía sopesar mi pregunta, pero de una forma distante y casi desmañada. Bueno, supongo que no debía hacerlo. Pero ¿a quién se lo dijiste? Era evidente que intentaba recordar, pero se perdía. Lo había olvidado. No lo sé. Casi me sonreía en medio de la desolación de su derrota, que a estas alturas era prácticamente tan completa que yo hubiera debido dejar así las cosas. Pero estaba envalentonada, me cegaba el sentimiento victorioso, aunque para entonces el efecto que tanto lo había acercado iba produciendo ya una creciente separación. ¿Lo dijiste a todo el mundo? Le pregunté. No, solo a... Pero volvió a sacudir tristemente la cabeza. No me acuerdo de los nombres. ¿Eran muchos? No, unos cuantos, los que me gustaban. Los que le gustaban. Me pareció estar flotando en algo más oscuro que la oscuridad, y al cabo de un instante mi propia piedad me había despertado al espantoso temor de que quizás fuera inocente. Aquella idea me confundió y turbó, pues si él era inocente, ¿qué era yo entonces? Paralizada, mientras se prolongó por el mero roce de la pregunta, dejé que se alejara un poco, de modo que con un hondo suspiro de nuevo me volvió la cara, y cuando le vi mirar la ventana con amargura, sufrí al pensar que ahora no había forma de apartarlo de allí. Y ellos repitieron lo que tú les dijiste, proseguí al cabo de un momento. Enseguida estaba a cierta distancia de mí, respirando hondo y de nuevo con el aspecto, aunque sin rabia, de estar confinado contra su voluntad. Una vez más, lo mismo que había hecho antes, levantó los ojos hacia el día gris, como si de lo que le había sostenido hasta entonces no quedara más que una indecible ansiedad. Oh, sí, replicó sin embargo, debieron repetirlo. A quienes les gustaban. De cualquier modo, era mucho menos de lo que yo me esperaba, pero insistí. ¿Y esas cosas llegaran a oídos de... Los profesores? Sí, respondió con suma sencillez, pero yo no sabía que ellos lo contaban. ¿Los profesores? No, nunca han dicho nada. Por eso mismo te estoy preguntando. Volvió hacia mí su hermosa carita enfebrecida. Sí, eran cosas demasiado malas. ¿Demasiado malas? Las cosas que me imagino que dije algunas veces, para escribir a casa. No sé cómo concretar el exquisito y contradictorio patetismo que semejante orador aportaba a semejante discurso. Solo sé que al instante siguiente me oí gritando «¡Niñerías y necedades!». Pero al otro debí resultar más austera. ¿Qué cosas eran esas? Toda mi dureza iba dirigida a su juez, a su verdugo. No obstante, le hizo apartarse de nuevo, y ese movimiento me hizo saltar tras él con un único brinco y un grito incontenible, pues allí estaba de nuevo, contra el cristal, como si pretendiera emponzoñar la confesión y evitar su respuesta. Allí estaba el pavoroso autor de nuestra aflicción, el lívido rostro de la condenación. Sentí un mareo al ver derrumbarse mi victoria y todo el provecho de mi batalla, de tal modo que la furia de mi auténtico salto solo fue una especie de gran traición. En medio de mi acción vi a Miles tratando de adivinar, y al darme cuenta de que incluso ahora solo sospechaba y de que tenía la ventana delante de sus ojos,
pero vacía. Dejé que mi impulso creciera hasta convertir la crisis de su derrota en la misma prueba de su liberación. «¡Basta, basta, basta!», grité al visitante, a la vez que estrujaba a Miles contra mí. «¡Está ella aquí!», jadeó Miles al captar con sus ojos sellados el sentido de mis palabras. Luego, dado que su extraño ella me había desconcertado y yo repetía sus palabras, me respondió con repentina furia. «¡La señorita Jessel! ¡La señorita Jessel!». Estupefacta, comprendí su suposición, una especie de secuela de lo ocurrido con Flora, pero eso me dio ganas de demostrarle que era algo más. «No es la señorita Jessel, pero está en la ventana, exactamente frente a nosotros. Ese desalmado está ahí por última vez». Ante esto, al cabo de un segundo en el que su cabeza hizo los mismos movimientos que un perro rastreando una pista, seguidos de un frenético aspaviento en busca de aire y de luz, se colocó delante de mí, lívido de rabia, enfurecido, con la mirada perdida y en blanco, aunque ahora yo sentía que la enorme y sobrecogedora presencia llenaba el lugar como el aroma de un veneno. «Es él». Estaba tan decidida a llevar mi prueba hasta el final que me volví de hielo para desafiarlo. «¿A quién te refieres?» «A Peter Quint, malvada». De nuevo recorrió con la vista toda la sala y pronunció una convulsiva súplica. «¿Dónde? Todavía sigo oyendo su tributo a mi dedicación, su suprema rendición al pronunciar el nombre. ¿Qué importa eso ahora, mi amor? ¿Qué va a importar nunca? Te tengo a ti», le espeté a la bestia, «pero él te ha perdido para siempre». Luego, para coronar mi obra, le dije a Miles, «allí, allí». Pero él se había dado la vuelta de golpe y miraba fijamente, congestionado de nuevo, sin ver otra cosa que el día apacible. Con la sorpresa de aquella ausencia, de la que tan orgullosa estaba yo, Miles dio un grito de criatura arrojada al abismo, y el manotazo con que lo recuperé bien pudo ser la forma de atraparlo a mitad de su caída. Lo cogí, sí, lo sujeté. Es fácil imaginar con cuánta pasión, pero al cabo de un minuto empecé a percatarme de lo que realmente tenía en mis brazos. Estábamos solos, el día era apacible, y su pequeño corazón, desposeído, había dejado de latir. Bueno, me quedé de hielo absoluto. Este final, no creo que haya habido un final mejor en tiempos. Hace rato que no leía un final así, con la muerte de un personaje tan importante. El final lo salvó, pero no lo salvó. O sea, no, sinceramente, fantástico, no lo puedo creer. Ay, por favor. Bueno, nada, ¿qué puedo decir? Realmente me he quedado sin palabras al leer las palabras finales. Esta historia sin duda ha sido maravillosa, con picos, no puedo decir picos, porque todo el tiempo la atención fue hacia arriba, nunca bajamos. Siempre estábamos en vilo, en la ambigüedad, en el no saber qué está pasando, y hasta el final no sabemos mucho realmente, ¿verdad? Porque todavía sigo con la duda de que esto haya sido real, además de que nunca nos enteramos exactamente qué es lo que hizo Miles en el colegio, el tío que nunca apareció jamás, bueno, la nena que se fue, pero no sabemos qué le pasó. La verdad que deja muchísimo a nuestra imaginación, y eso creo que hace a esta historia tan fantástica, porque no hay nada mejor que nuestra propia imaginación para cubrir los huecos. Y yo quisiera muchísimo pedirles que comenten cuáles son sus ideas, que enriquezcan las mías. Díganme cómo llenan ustedes esos huecos. Muchísimas gracias también por estar ahí. Espero que hayan disfrutado sinceramente la historia. Y nada,
Triste porque se termina una historia, pero contenta porque mañana comienza otra. Y estamos en serie de casas embrujadas, así que no se pierdan la historia de mañana, que es tan fantástica como esta. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos mañana. Hasta luego.